Hola hermanas, ¿cómo están? Que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes. Yo quería hablar acerca de provisión. Yo les quisiera contar un testimonio acerca de algo que me dijo Dios hace algunos años, pero fue algo que aprendí y decidí llevar de por vida. Uma meditação que eu tenho levado como aplicação de vida para minha vida. El texto que O voy a texto mencionar se encuentra en Primero de Reyes, capítulo 17, del versículo 7 al versículo do 24. versículo 7 até o versículo 24. No voy a leer todo el texto porque es un texto un poco largo y tenemos un límite de tiempo. Pero antes de terminar de escuchar este testimonio, me gustaría que vayan hasta el pasaje mencionado, A porque passagem así vas a entender todo el contexto acerca de la palabra de Dios sobre mi vida. Así que empecé a hacer misiones y dejé mi casa, mi trabajo y toda la estabilidad financiera que teníamos. Fuimos a vivir en una base misionera en donde vivían muchas familias. Nosotros pasamos por un tiempo muy intenso de preparo. foram Fueron 3 anos que 3 años en foram donde pasamos por realmente muchas pruebas, pero también mas presenciamos muchos milagros. milagres do Senhor. Y un día yo estaba haciendo mi devocional muy angustiada, en realidad con el corazón muy apretado porque yo tenía algunas deudas que pagar en relación a la base misionera y yo no tenía mucha movilidad, que adentro de la base misionera uno queda en preparación desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la 7 horas noche. da manhã até as 10 horas da noite. Entonces Então eu yo não no tinha tenía mobilidade movilidad para para trabalhar trabajar y e eso me molestaba porque toda mi vida fui independiente financieramente y yo estaba en este proceso de transición acerca de la dependencia de Dios. Entonces me acerqué a Dios y empecé a orar acerca de eso y abrí mi corazón. isso e abrir o meu coração. Mas Pero não en abri ningún o meu momento coração abrí para mi corazón reclamar, para quejarme de lo que estaba porque eu pasando, sabia porque yo sabía que iba a ser un ia corto ser espacio de tiempo. Deus queria Yo me sabía ensinar que Dios me algo quería ali. enseñar algo acerca de la situación que estava pasando y yo tenía tanta Eu convicción de estava mi llamado que disposta estaba a dispuesta passar a por aquele pasar por processo. aquel Mas eu proceso. fui Pero para también me Deus acerqué a Dios para para preguntarle cómo me perguntar para podía Ele posicionar al respecto de todo lo que estaba a pasando. respeito daquele processo. E Y Deus Dios me me hizo levou acordar acerca a de lembrar da la viúva de viuda de Serepta. Serepta. La A viúva viuda de de Serepta, Serepta ela fue foi invitada por Dios, convidada por Deus, fue desafiada por desafiada por Deus Dios a a sustentar el profeta sustentar o Elías profeta Elias em um en un tempo onde ela tiempo não en donde tinha ella no nada, tenía ela nada. tinha Ella tenía pouco un poco de farinha harina y e también un muito de poquito de azeite aceite dentro de uma para ella vasilha y para para su hijo. o Y filho ellos dela e tenían ela. esta única E ela porción tinha en aquela donde la iban única a porção comer que ela y ia iban a comer esperar e su eles iam muerte, porque la esperar a situación de morte, esta porque a mujer estaba situação dela muy estava muito complicada. complicada. Entonces yo me quedé pensando en ese tiempo de falta, el cual yo también estaba pasando. Entonces le pregunté a Dios, Señor, ¿qué quieres con eso? Yo sé que vas a hacer un milagro. No Y a decorrer lo do largo del texto, texto existe existe un episodio en donde el hijo de la viuda muere. Y ella ela começa a empieza a chorar e llorar achando pensando que que Deus Dios queria quería exponer exponer su pecado. e Y en ese naquele momento en donde yo estaba meditando me puse muy nerviosa porque pensaba que algo peor se iba a venir sobre mi casa. Mas não, Pero en el mismo momento Dios acalmó mi corazón y me dijo, hija, mientras estás preocupada con la harina y el aceite adentro de tu botella, yo estoy preocupado en traer vida adentro de tu casa. Y esa fue la aplicación práctica para mi vida, independiente de cualquier situación financiera que yo esté pasando. Entonces, la primera cosa que hago en relación a provisión es acalmarme y entender que Él ya hizo el milagro de la multiplicación de la harina y del aceite. farinha e do azeite e entender que eu Y quero entender vida. que yo quiero vida. Ele fez Él aquele hizo que aquel chico ele resucitara. ele Y Él fez también es el que trae vida dentro de mi casa.
Entonces, cuando la dificultad se acerca a nuestra casa, tenemos que buscar vida en Él. ¿Y quién es la propia vida? Jesús. Te invito a que ultrapases este límite, a que derrumbes esta barrera y busques vida. El Señor llevó la provisión, pero también llevó vida a aquella casa. Nosotros a veces nos limitamos en solo ver la falta de la harina y el aceite, pero el Señor hizo un milagro mucho más grande en aquella casa, que fue su Hijo resucitado. Amén. Amém? Então que essa palavra seja Entonces espero que puedas aplicar esta palabra a su vida, que cuando estés pasando por la necesidad de falta de harina y aceite, tengas la convicción de que Él va a venir con la provisión sobre tu casa. Y esa fue una aplicación muy fuerte en mi vida, porque yo nunca más pasé ningún tipo de necesidad que el Señor no lo venga a proveer. não venha pro Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús.